Uno, dos, tres, sí, probando, sí. Bueno, buenos días mis hermanos, mis hermanas, ¿cómo están? Aquí nuevamente compartiéndoles palabra viva, palabra de nuestro Padre Celestial. Hoy les traigo la historia de un personaje, ¿verdad? Eh, un personaje llamado Bartimeo. Este pues fue un personaje en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús andaba acá en la tierra. Y Bartimeo, hijo de Timeo, fue un personaje del Nuevo Testamento. De este les voy a hablar, ¿verdad? Del último milagro de sanación que hizo Jesús cuando pasaba por la antigua ciudad de Jericó, a 30 millas más o menos ubicada de, de Jerusalén, una de las más antiguas, dice la Biblia, ¿verdad? Ciudades de Palestina. Bartimeo fue el primero en llamar públicamente a Jesús, diciéndole hijo de David, ¿verdad? Porque nadie sabía de quién era hijo, ¿verdad? Entonces Bartimeo de allí para acá pues se descubrió, ¿verdad? Pero antes de eso ya Pedro ya lo había descubierto, Pedro ya sabía, pero él no lo había publicado, ¿verdad? Pedro lo había reconocido como el Mesías, ¿verdad? Como el también, solo que no se había dicho nada. Pero este personaje Bartimeo, este sí lo nombró y le gritó directamente, aún sabiendo que Bartimeo era un hombre ciego de nacimiento. Él no conocía nada, no sabía ni siquiera de la Biblia, de historias, de nada. Él no conocía nada, pero en esos tiempos, pues, él tuvo en su sentir, tuvo una corazonada que pues era de una fe que él tenía, siempre tenía esa fe de que un día él había nacido ciego, pero que un día él iba a tener el, el, el privilegio de mirar, ¿verdad? De ver con sus propios ojos antes de, pues, de partir de este mundo, ¿verdad? Y así sucedió, pasó. Entonces, hoy les voy a compartir un poquito la palabra de él, ¿verdad? Veamos lo que dice aquí en hay varios versículos, pero, pero yo les voy a hablar del que está en Lucas 19, del capítulo 19, versículo 35 al 43, ¿verdad? Y veamos lo que dice aquí, miren, atentamente. Leamos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús y que sea palabra divina la que salga de mis labios para mi gente, ¿eh? Bueno, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, dice la palabra, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciéndole, ¿qué quieres que te haga? Le dijo Jesús a Bartimeo. Y él dijo, Señor, quiero recibir la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y, y le, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que Bartimeo, pues él tenía la esperanza de que un día iba a mirar, y pues llegó la ocasión donde pasó Jesús, y él
sin saber, ¿verdad?, que iba a pasar, pero él tenía el sentir en su corazón que un día iba, y pues allí fue la ocasión, ¿verdad?, que en cuanto pasó Jesús, él empezó a clamar, a gritar con aquella fuerza, con aquella desesperación, diciendo, es mi tiempo de que no se me vaya, ¿verdad?, porque era su tiempo de mirar, de conocer el mundo, de conocer. Él tuvo la gran dicha de directamente sentir a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, cuando lo sanó, pues Jesús con saliva y tierra hizo lodo y se lo puso en los ojos. Entonces, ya a través de eso, pues fue que él miró, ¿verdad? Recobró su vista. Pero pues lo que más me intriga de este personaje, Bartimeo, que él era un ciego que siempre estaba mendigando allí y ya estaba mayor, y aún así él guardaba la esperanza de que un día él iba a mirar, ¿verdad? Él tenía una fe. Por eso pues nosotros debemos de tener fe. A veces no tenemos fe y tenemos el conocimiento de cosas, pero no tenemos la gran fe de llevar a cabo algún proyecto que hagamos, ¿verdad? Nos desanimamos cuando vamos a medio camino, y eso no debe de ser así. Allí Bartimeo nos lo demostró, ¿verdad? Que hay que perseverar para poder alcanzar una meta o un sueño que tengamos. Entonces, hermanos, pues yo les compartí esta historia, ¿verdad? De Bartimeo, porque a mí me intriga, ¿verdad? Me gusta conocer de los personajes bíblicos porque tienen su historia. Todos los personajes que participaron en los tiempos de la venida de Cristo fue por alguna razón, ¿verdad? Para mostrarnos que cuando hay fe sí se puede. Entonces nosotros nos falta fe, a veces estamos faltos de fe, tenemos fe, pero no la suficiente como para llevar a cabo un pedido que hagamos, ¿verdad? Más que nada cuando tenemos la fe hacia nuestro Padre Celestial, que es Dios, Jehová. Entonces, cuando estamos en el camino de nuestro Padre Celestial, hagamos las cosas con mucha fe, cada cosa o cada petición que le pidamos a nuestro Señor en alguna oración. Yo digo que si oramos constantemente, la oración nos fortalece, nos hace fuertes para seguir adelante en el camino de nuestro Señor y no desmayar. Porque miren, acá hay otro versículo bíblico que está en Hebreos 11, 6, capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, recuerden también, ¿verdad? Que dice ahí que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, fíjense que Noé también tuvo esa gran fe, fueron varios personajes que tuvieron la fe. Entonces por esa gran fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham también, fíjense que Abraham también, ¿verdad? Que tuvo fe. Abraham era uno de los siervos más fieles de Dios en aquellos entonces, también da tiempo más atrás de este personaje, Bartimeo. Entonces dice que Abraham, siendo llamado, dice que él recibió como herencia y salió sin saber a dónde iba, por la fe nada más. Él se dirigió por la fe que tenía, ¿verdad? Es algo interesante, ¿verdad? Que la fe te mueve. Así que si tienes gran fe, la fe te mueve, y aquí está demostrado, ¿verdad? Adán salió y también por esa gran fe que tuvo, ¿verdad? Y hay otros personajes también que por decir, aquí abajito donde dice que la esposa de Sara, de Abraham, dice,
por la fe también, dice, la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dar a luz a aún fuera del tiempo, de la edad, porque ella tenía una edad muy avanzada, ¿verdad? Y aún así se comprobó. Ahí no le dijo Dios a Abraham, le dijo que iba a Abraham, porque Abraham renegaba, dice que Dios, que cómo él iba a tener un, este, un heredero que era su peón, de su trabajador, ¿verdad? De su siervo. Entonces Dios le dijo, no, Abraham, dice, él no va a ser tu heredero, le dijo, tu heredero va a ser tu propia descendencia. Y lo llevó afuera y le hizo mirar las estrellas, le dijo, mira las estrellas, si las puedes contar. Y Abraham se quedó viendo al cielo y le dijo Jehová Dios, le dijo, así de grande como la cantidad de las estrellas, dice, así va a ser tu descendencia. Y la prueba está en que sí, a qué edad le dio Jehová su primer hijo a él y a Sara, ¿verdad? Ya estaban bien mayores y aún así tuvieron su hijo. Pero eso fue por la gran fe que tuvieron ellos también allí, en eso. En el versículo 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convención de que no se ve, porque ella por ella alcanzaron dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, como ellos, ¿verdad? Todos ellos, Abraham, Moisés y todos ellos, ¿verdad? Que tuvieron esa gran fe en Dios, que creyeron que a través de revelaciones que Jehová les daba, y esa fe la debemos de tener nosotros ahorita también en estos tiempos que son los tiempos postreros, tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos de la venida del Señor ya, ¿verdad? Y no tenemos a veces tanta fe como para dedicarle tiempo a Dios, para hacer una oración, para clamar en oración cosas buenas, ¿verdad? Y agradecer a nuestro Padre día con día. Entonces, mis hermanos, esta es una enseñanza, ¿verdad? Que yo les quise compartir un poco, ¿verdad? De lo que es la fe, que prosperemos en la fe, ¿verdad? Porque la fe es muy importante en nuestras vidas, que tengamos esa fe, que cuando tengamos una petición a nuestro Padre Santo, hagámoslo con mucha fe y hagamos oración antes de todo, ¿verdad? Porque la oración es la que fortalece nuestra alma, a nuestro cuerpo y nos da vida, nos levanta, ¿verdad? Nos hace ligeros como la pluma. Entonces, si andamos nosotros con fe en esta vida, todo se nos puede hacer posible. Hay realidades que son difíciles de alcanzar, pero con la fe, recordemos que dice Jehová que con poquita fe que tengamos, lograremos hacer nuestras metas posibles, ¿verdad? Si nuestra fe es al tamaño de un grano de mostaza, con esa ya es suficiente, ¿verdad? Si saben cómo es el grano de mostaza, una semillita casi invisible, tan pequeñita, tan chiquita, y con esa fe que tengamos, pero a veces ni siquiera esa fe tenemos. Vivimos ahí por la voluntad, pero no es porque vivamos en la fe. Pero si vivimos en la fe, es algo muy especial, muy bonito, más que nada, ¿verdad? El tener la fe. Yo hoy doy testimonio de esto, ¿verdad? Porque a mí me han pasado cosas que si no tiene uno fe, no las logro uno. Y hay cosas que con la fe, por eso yo digo que la fe es hermosa y hay que tener fe para todo, ¿verdad? La fe de Dios mueve montañas, si es posible, si uno puede creer, ¿verdad? Pero si uno no cree o es incrédulo, la fe no trabaja en ninguno de estos personajes incrédulos. Debemos tener esa fe como la tuvo Bartimeo, ¿verdad? Bartimeo, pues realmente, ¿verdad? Qué hermoso regalo recibió de nuestro Jesús, ¿verdad? Que especialmente directo él le sanó. Entonces cuando uno tiene esa fe o esa esperanza, nunca se pierde. Hay que seguir adelante con la esperanza y la fe de que pues todo se puede en esta vida, ¿verdad? Entonces, pues ese Bartimeo pues fue un personaje
caray, hombre, ahora sí que se puede decir que de los pocos, de los muchos, pero de los pocos de fe que hubo en el testimonio de la Biblia, así como Caín, Caín y Abel fueron otros dos personajes que tenían fe y rendían ofrenda, homenaje a Dios, pero Abel, antes de que Caín lo matara, Abel aumentó su ofrenda, ¿verdad?, en sacrificios, en honor a Dios, porque él le honraba a Dios. Y aún así, por eso él alcanzó el testimonio de nuestro Jehová, porque Jehová mismo dio el testimonio de lo que pasó con ellos, con los dos hermanos, ¿verdad? Que Caín mató a Abel. Entonces, pero aún así, en que Abel ya está muerto, él sigue viviendo por esa fe, ¿verdad? Sigue viviendo en nosotros y alcanzó el testimonio de Jehová nuestro Dios, porque Dios fue el que dio ese testimonio. Ahí él habló directamente con ellos y en esos tiempos pues era bonito, ¿verdad? Porque se enfocaba uno directamente con Dios, cualquier cosa y pues no había maldad, ¿verdad? Hasta que Caín empezó a hacer eso. Pero pues más que nada la maldad ya existía por el ángel caído, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Que fue el primero. Y ahí le siguió Caín matando a su propio hermano. Y, y aún así de que Abel muerto tiene el testimonio hasta ahorita, hasta la fecha y testimonio hasta la vida eterna de todos, de toda generación que viene, pasó y que va a seguir, ¿verdad? Ese testimonio ya quedó allí. Él, fíjense, a pesar de la poca, de lo poco que quedó de testimonio de él, fue poco, pero fue suficiente para que reflexionemos, ¿verdad? Entonces, yo veo como Bartimeo también, ¿verdad? Nunca perdió la esperanza y logró, a base de gritos, sentía que Jesús ya se iba y pues Jesús realmente fue puesto especial para sanarlo, pasó por allí, ¿verdad? Para sanarlo, para testimonio de Dios, ¿verdad? Y pues ese fue un testimonio muy hermoso de Bartimeo, que ahí nos dejó también una buena enseñanza, que hay que tener fe y cuando hay fe, todo se puede. Entonces, pues por hoy es todo, mis hermanos, que tengan, mis hermanas, mis hermanos, en Cristo, que tengan un feliz día. Hasta la próxima.